Hoy nos vamos a adentrar en el contexto histórico y filosófico del filósofo más citado, menos leído y peor entendido de toda la historia de la filosofía. El trágico, el dionisíaco, el vitalista, el filósofo del sí a la vida, a quien le debemos frases como «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo», «Lo que no me mata me hace más fuerte», «La vida sin música sería un error» y «Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal». Vamos a hablar de Friedrich Nietzsche. Vamos pues con el marco histórico. Nietzsche vivió durante la segunda mitad del siglo XIX europeo, y uno de los acontecimientos históricos más relevantes de este periodo fue el fracaso de la Revolución de 1848 en Francia y en otros países. Federico Guillermo IV, que reinaba en Prusia, permitió en un primer momento el triunfo de los revolucionarios, pero luego posteriormente optó por reprimirlos utilizando la fuerza militar. Entonces, los movimientos nacionalistas y democráticos fueron derrotados políticamente por el absolutismo del antiguo régimen, pero sus ideas sí que fueron impregnando a la sociedad europea. Nietzsche rechazó estas revoluciones populares y los sistemas democráticos porque, según él, lo que hacen es disolver a los individuos en la masa y de este modo imposibilitar la aparición de lo que luego veremos Nietzsche llamará el superhombre. Lo que nos importa ahora es qué entiende Nietzsche o qué está queriendo decir Nietzsche con esto de que los individuos se disuelven en la masa, en las revoluciones populares o en los sistemas democráticos. Lo que está queriendo decir Nietzsche, y aquí recordemos lo que defendía Marx, cuando defendía esa revolución del proletariado, esa revolución de los obreros, lo sintetizaba con una frase: obreros del mundo, uníos. Marx no te estaba llamando a ti o a mí, sino que estaba llamando a esa masa de los obreros, a ese conjunto de los obreros, para que formaran un movimiento y así alcanzar el comunismo. Pero no estaba llamando a individuos concretos, con sus circunstancias personales, a los individuos de carne y hueso. Y estos, los individuos de carne y hueso, tú, yo, es lo que le interesa a Nietzsche. Nietzsche criticó igualmente los partidos políticos y las elecciones democráticas, porque en ellas los individuos ignorantes o irresponsables eran manipulados muy fácilmente, algo que podemos seguir viviendo a día de hoy, ¿no? Si no tenemos esa actitud crítica, ese atrévete a pensar por ti mismo, ese sapere aude que reivindicaba Kant, en que es la ilustración, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, a servirte de tus propias facultades y a mirar críticamente todo lo que te rodea, caes en esta manipulación de los medios o de los partidos políticos. Entonces, frente a la democracia, Nietzsche lo que reivindicará, lo que defenderá, será la aristocracia. Pero ojo, no entendamos aristocracia como lo entendemos a día de hoy, como el gobierno de los ricos, sino como lo entendieron las sociedades antiguas, la sociedad anterior a Sócrates, como el gobierno de los mejores, de los más preparados intelectualmente. ¿Por qué nos tiene que estar gobernando un político que no tiene las facultades para ello, que no está preparado intelectualmente para ello? ¿Por qué tenemos que tener un ministro de Educación que no tiene ni idea de educación? ¿Por qué tenemos que tener un ministro de Sanidad que no tiene ni idea de medicina? Esto es lo que reivindica Nietzsche, el gobierno de los mejores, de los más preparados intelectualmente. Otro hecho que cabe destacar dentro de este contexto histórico en el que Nietzsche vivió fue, como ya vimos con Marx, el auge de la revolución industrial, que supuso el desarrollo de la siderurgia y de la minería, la mejora en las comunicaciones y el rápido crecimiento de algunas ciudades. Sin embargo, como ya habíamos visto con Marx, este auge de la revolución industrial no benefició a todos por igual, sino que nos encontrábamos con una minoría de burgueses que se enriquecía cada vez más, puesto que eran los que poseían el capital, y un número cada vez mayor
de obreros, de proletarios, que estaban totalmente empobrecidos. Entonces, esta desigualdad social, como vimos con Marx, dio lugar a la expansión de los movimientos anarquistas y socialistas, que luego ya en el siglo XX daría lugar a la Revolución Soviética y a los estados socialistas. Y ya por último, para concluir este breve recorrido por el contexto histórico en el que vivió Nietzsche, cabe destacar la unificación alemana promovida por Bismarck, que era el canciller de Prusia, quien convirtió a Alemania en la máxima potencia europea hasta su derrota en la Primera Guerra Mundial. Nietzsche criticó también esta idea de un Estado fuerte, de una Alemania fuerte, porque además de lo que habíamos visto antes, esta categoría o este ente de Estado lo que hace, según Nietzsche, es disolver a los individuos particulares, a los individuos concretos, a los individuos de carne y hueso en esta categoría abstracta. También consideró que el Estado era creado por los débiles, por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, para vengarse de los poderosos. Esta idea no os preocupéis, que luego la aclararemos mejor en vídeos sucesivos cuando veamos la distinción que realiza Nietzsche entre la moral de señores y la moral de esclavos. Pasamos ahora a hacer un breve recorrido por el contexto filosófico en el que vivió Nietzsche. El contexto filosófico en el que vivió Nietzsche se halla marcado por el positivismo, cuyo fundador es Comte. Comte lo que hizo fue sustituir las explicaciones que daba la metafísica por las explicaciones que ofrecía la ciencia. Es decir, según el positivismo, solamente podemos conocer los datos empíricos, es decir, aquello que podemos contrastar a través de la experiencia. Por lo que esa esperanza nuestra de llegar a conocer lo que son las cosas en sí mismas es solamente una ilusión, la ilusión de la metafísica. Y, según Comte, la ciencia es aquello que hace progresar, que hace avanzar a la sociedad. Y en este contexto del positivismo apareció el evolucionismo de Darwin, que lo que pretendió Darwin simplemente fue ofrecer a través de la ciencia una explicación a esa evolución de los seres vivos, a partir de ese principio de la lucha por la supervivencia. A la vez que se daba el positivismo, también surgieron una serie de pensadores que intentaron reaccionar contra esa filosofía racional, sobre todo la filosofía de Hegel, que intentaba explicar toda la realidad, todo el mundo e incluso la propia vida del hombre a través de la razón. Entonces, esta serie de pensadores, entre los que podemos destacar a Kierkegaard con su existencialismo, a Marx con su materialismo histórico y a Schopenhauer con su vitalismo, lo que dijeron es, vamos a ver, no todo en la vida es razón, no podemos explicar toda la realidad a través de la razón, no podemos explicar todo el mundo a través de la razón, ni siquiera nuestra propia vida la podemos explicar a través de la razón. Porque los seres humanos no solamente somos racionales, sino que también hay en nosotros una serie de instintos, una irracionalidad que también nos define como personas. No solamente podemos definir todo lo que existe e incluso nuestra propia vida a través de la razón, sino que también hay ese punto de irracionalidad en la vida del hombre. Entre todos estos pensadores, el que más nos interesa ahora para poder comprender mejor la filosofía de Nietzsche es Schopenhauer, porque Nietzsche fue en parte discípulo de la filosofía de Schopenhauer, aunque luego criticara ciertos aspectos. Entonces, Schopenhauer lo que decía era que el motor de la vida no era la inteligencia, sino la voluntad, entendida como una fuerza incesante, ciega, irracional. La filosofía de Schopenhauer retoma un poco esa problemática que ya había planteado Kant, la problemática entre el fenómeno y el noúmeno. Recordemos muy someramente, fenómeno era para Kant la realidad tal y como nosotros la conocemos, a través de esas formas a priori de la sensibilidad y el entendimiento que ponemos y que aplicamos a las intuiciones empíricas.
Y noúmeno sería la cosa en sí, las cosas tal y como son en sí mismas, que según Kant nos está vedado, es decir, no podemos conocerlo. Vale, dicho de una forma muy esquemática, para Schopenhauer el fenómeno de Kant, es decir, aquello que nosotros podemos conocer, la realidad tal y como nosotros la conocemos, sería para Schopenhauer como una especie de representación, como un teatro, como si el mundo fuese eso, una representación, un teatro, lo que podemos llegar a conocer. Mientras que la cosa en sí de Kant, el noúmeno de Kant, Schopenhauer lo va a denominar voluntad, que es una voluntad genérica que constituye todo lo real, todo lo que existe, y cuya característica principal es para Schopenhauer el deseo ciego de vivir. Entonces, según Schopenhauer, todo lo que podemos llegar a conocer, todo lo que podemos conocer nosotros, sería como una especie de representación, como un teatro, mientras que la realidad tal y como es en sí misma, no podemos llegar nunca a conocerla. Entonces, según Schopenhauer, esta voluntad, en el caso del hombre, se convierte en algo trágico, en algo que le provoca insatisfacción. ¿Por qué? Porque solamente los seres humanos somos capaces de ver o somos conscientes de las limitaciones que tiene nuestra razón, de que no podemos conocer la realidad tal y como es en sí misma, no podemos conocer todo lo que existe tal y como es. Y esto, dice Schopenhauer, nos causa insatisfacción, porque nuestra voluntad lo que desea es conocer las cosas tal y como son, no la representación de esas cosas, que es lo que podemos llegar a conocer. Y esta incapacidad de nuestra voluntad para poseer eso que desea y conocer la realidad en sí misma, nos causa esa frustración. ¿Y cómo podemos superar esta angustia, esta frustración, esta desesperación? Pues, según Schopenhauer, tenemos dos caminos, o bien refugiarnos en el arte, o bien llevar una vida ascética, es decir, una vida de renuncia, de comprender que no podemos conocer las cosas tal y como son en sí mismas, la realidad tal y como es en sí misma, y renunciar a esto y contentarnos con ese mundo como representación. Nietzsche, como ya adelantamos antes, fue en parte seguidor de Schopenhauer. Lo que le interesó a Nietzsche de Schopenhauer fue esta idea de la voluntad. Pero Nietzsche, en vez de ver esta voluntad como una fuente de sufrimiento, como una fuente de dolor, porque no podemos alcanzar o no podemos conseguir esto que deseamos, conocer la realidad tal y como es, Nietzsche le va a dar un giro. Y Nietzsche va a decir, vale, sí, hay sufrimiento, sufrimos, pero también tenemos una profunda alegría, una profunda exaltación, no solamente todo es sufrimiento. El propio Schopenhauer, en un momento de su obra El mundo como voluntad y representación, afirmó que quizás algún día hubiese alguien que todo esto que él veía como algo angustioso, como algo que producía dolor, esta idea de que todo gira, de que todo da vueltas, de que vuelven siempre los mismos deseos, los mismos pensamientos, la misma insatisfacción, quizás hubiese alguien que algún día viese esto como algo positivo, como algo necesario, como algo incluso alegre. Pues esa persona que cumple esta profecía de Schopenhauer es Nietzsche. Es decir, Nietzsche vio en esta idea de que todo da vueltas, de que siempre vuelven los mismos deseos, los mismos impulsos, los mismos pensamientos, como algo positivo, algo de lo que podemos ir obteniendo un progreso poco a poco y una exaltación personal hasta pasar de este estadio humano en el que nos encontramos a algo superior, que Nietzsche llamará superhombre y que veremos en los vídeos que siguen, que entiende Nietzsche por esto del superhombre. Para concluir con este marco filosófico del pensamiento de Nietzsche y para presentar un poquito la filosofía de Nietzsche que veremos en los próximos vídeos, cabe decir que Nietzsche es sin lugar a dudas el filósofo del sí a la vida, el máximo representante del vitalismo, que es esa corriente filosófica que afirma que la vida es el valor supremo.
Según Nietzsche, toda la filosofía racionalista, toda la filosofía idealista, toda la tradición metafísica anterior había anulado la vida, había menospreciado la vida para favorecer o para enaltecer la racionalidad, la razón. La racionalidad, la razón, según Nietzsche, no solamente ahoga la vida, no solamente la entierra, sino que además no es el mejor instrumento para poder explicar toda la realidad, para poder explicar todo el mundo que nos rodea o para poder explicarnos a nosotros mismos. Porque nuestro primer acercamiento al mundo, cuando nosotros queremos conocer el mundo, según Nietzsche, no lo hacemos en un primer momento a través de la razón, sino a través de la vida, a través del vitalismo. Nuestro primer acercamiento al mundo no es algo racional, sino algo vital. Para Nietzsche, la razón, la racionalidad, no es capaz ni de conocer el mundo ni de explicarlo por completo. Por eso, la filosofía de Nietzsche, aunque no sea una filosofía unitaria en el sentido de que conforme un sistema filosófico, sí que va a tener dos aspectos siempre en común a lo largo de toda su obra filosófica. El vitalismo, es decir, una filosofía a favor de la vida es el valor supremo, y el irracionalismo. No podemos comprender todo lo que existe, no podemos comprendernos a nosotros mismos ni el mundo que nos rodea sin ese punto de irracionalidad, sin ese punto de esos impulsos subyacentes que tenemos, que no podemos llegar a comprenderlos a través de la razón, pero que no por ello dejan de estar dentro de nosotros. Somos, dice Nietzsche, la especie humana, un puente entre la bestia y el superhombre.